Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este tercer día de nuestro ciclo de conferencia en nuestro evento de la Semana de la Edificación Inteligente y Sustentable que está organizando el IMEI BOMA, con el cual estaremos concluyendo el día de hoy a las 5 de la tarde con la transmisión de la entrega del premio IMEI BOMA 2020, por lo cual están invitados totalmente. Muchas gracias por seguirnos en este semana a través de estas conferencias. En esta ocasión tenemos la conferencia de patrocinio Haften a través del ingeniero Jorge Sosa, la conferencia llamada Eficiencia Energética a través de válvulas de control en edificios sustentables. Entonces vamos a dar un par de minutos para que termine de conectar a algunas personas. Bienvenidos nuevamente y ahorita estamos con ustedes. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta conferencia. Nuevamente, bienvenido a todo mundo. Muchas gracias por estar asistiendo a esta conferencia. Este es nuestro tercer día de conferencias. El día de hoy es el último. Nada más recordando que estaremos cerrando el día a las 5 de la tarde con la transmisión del premio IMEI BOMA 2020 a los edificios ganadores. Y bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de poder contar con el ingeniero Jorge Sosa, quien nos va a dar la plática Eficiencia Energética a través de válvulas de control en edificios sustentables. Conociendo un poquito más del ingeniero, el ingeniero se graduó en control y automatización por parte de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 17 años de experiencia en aplicaciones de HVAC, incorporándose en febrero del 2004 a Belimo, México, como ingeniero de aplicación de producto. Y del 2010 a la fecha, como gerente de aplicaciones de HVAC, Building Automation Systems, en Haften SASB, dando soporte a firmas de ingeniería, contratistas, cuentas corporativas y distribuidores. Actualmente es vicepresidente de automatización en el IMEI, Asociación Mexicana de Edificación Inteligente y Sustentable AC. Ingeniero, le cedo la palabra a todos los asistentes. Los invitamos a que nos escriban sus preguntas aquí en el chat de preguntas y respuestas. Las vamos a estar contestando ya sea durante el transcurso de la sesión o al final. Bienvenido, ingeniero, y le cedo el micrófono. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Pues bienvenidos nuevamente. Creo que ha sido una semana interesante para todos. Espero que pues, la información que hoy presentaremos sea de mucha utilidad para todos y sobre todo pues, despertar mucho más dudas, ¿no? Voy a compartir la presentación. Muy bien. Eh, Pues como ya lo saben, el título de esta presentación se llama Eficiencia Energética a través de válvulas de control en edificios sustentables, ¿no? Hoy en día, pues sabemos que el tema de el ahorro energético, pues es muy importante para todos, ¿no? Desde obviamente el ahorro en dinero, para los dueños, para los encargados de los edificios, pero más allá, pues para el tema de los beneficios, de
poder ahorrar, ¿no? Los combustibles, el poder prevenir todo el tema de los gases que se van a la atmósfera, el tema del efecto invernadero, el tema de pues, las zonas que ahora son desérticas, los glaciales, ¿no? Glaciares que están derritiendo, huracanes, o sea, tantas cosas que podemos nosotros ayudar, prevenir, dar nuestro granito de arena para poder ahorrar energía y de esta manera pues poder salir todos beneficiados, ¿no? Entonces, de eso se trata. Eh, y bueno, pues digamos que a lo que nosotros nos compete, pues es el tema de edificios, ¿no? Edificios que, como bien sabemos, los edificios pues tienen varios sistemas, se componen de varios sistemas, todos igual de importantes, como son el sistema de iluminación, el sistema de aire acondicionado, el sistema CCTV o el sistema de seguridad, sistema de control de acceso, el sistema de eléctrico, el sistema de fuerza, el sistema de agua, ¿no? Entonces, hay más sistemas, obviamente. Eh, a lo que quiero llegar es que, pues, del consumo, hay varias investigaciones que nos dicen que del consumo de energía total en el mundo, aproximadamente el 40-45% de ese consumo de energía lo tienen los edificios comerciales, ¿no? Entonces, híjole, es un dato pues bastante importante, ¿no? Porque pues cae mucha responsabilidad en nuestras manos, los que estamos en este mercado, en este nicho de mercado, porque pues nos obliga a hacer algo, nos obliga como les decías, a poner ese granito de arena para poder disminuir ese consumo, ¿no? Sabiendo que es importante. Ahora bien, si sabemos que el 40% es de edificios comerciales, pues también ahora otro dato importante es que normalmente el aire acondicionado, la refrigeración en los edificios, pues es el 40, ¿no? O sea, el 40 del 40. Sí hay otros sistemas que consumen energía, obviamente, pero enfocándonos a lo que es el aire acondicionado, creo que ahí podemos hacer demasiadas cosas, cada quien en su especialidad. Entonces, por eso la importancia de esta plática, ¿no? Porque hablando de válvulas en particular, que a lo mejor, pues no es la parte más, sensible, ¿no? En cuestión del sistema, muchos decían, bueno, algunos decían, las válvulas no son tan sexys, ¿no? Como un chiller, ¿no? Como una manejadora, que es lo que se ve. Pero una válvula, al final, nos puede ayudar mucho a poder ahorrar energía, que es lo que vamos a desarrollar en esta presentación. Entonces, bueno, quiero que se queden con estos datos. El sistema de HVAC, como todos sabemos, pues eh, se compone de varios dispositivos y componentes, ¿no? Como son pues, los chillers, calderas, bombas, tuberías, válvulas, eh, etcétera. Todos estos componentes deben ser pues bien instalados, bien seleccionados, de tal manera que podamos tener un sistema de HVAC funcional y ahorrador de energía. Eh, Desafortunadamente, siempre nos presentamos con muchos problemas, ¿no? Los que hemos vivido en el HVAC durante mucho tiempo, sabemos que a pesar de que es el sistema que consume más, es un sistema costoso, ¿no? Siempre hay problemas, ¿no? Entonces, a lo mejor voy a hablar un poquito mal del sistema de aire acondicionado al principio, pues porque son los problemas que nos enfrentamos, ¿no? Todos los que nos dedicamos a esto, pero hay soluciones, que es lo importante. Entonces, uno de los problemas más comunes, pues es el reclamo de los ocupantes, ¿no? Es decir, algunos se quejan de frío, algunos se quejan de calor, eh, sobre todo, híjole, pues yo creo que es bien preocupante, ¿no? En el caso de los hoteles, ¿no? Donde pues el huésped ya pagó cierto dinero por su estancia y al final no está teniendo confort, no está teniendo la temperatura que requiere, ¿no? Esto se puede deber a varios casos, pero bueno, es uno de los problemas principales. Otro de los problemas con lo que nos enfrentamos en los sistemas de HVAC,
pues es el famoso startup, ¿no? El arranque de todo el sistema. Hay empresas, la verdad es que mi reconocimiento para los contratistas, pues que ya saben, ¿no? O sea, ya saben dónde ajustar, qué apretar, qué soplar, para que al final el sistema arranque y entonces poder tener los beneficios del aire acondicionado o la calefacción, ¿no? Siempre es un tema esto del arranque, hay que saber, hay que tener experiencia y sobre todo, pues la selección de los productos tiene mucho que ver para poder hacerlo eficientemente. Otro de los problemas también bien recurrentes, que estudios dicen que más o menos de todos los edificios, el 50% de estos edificios sufren de un bajo delta T, ¿no? A pesar de que el sistema está operando, ya se arrancó, normalmente el delta T del sistema está por abajo del diseño, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar a otros problemas que más adelante en esta presentación vamos a tocar. Otro de los problemas, ¿no?, que comúnmente nos enfrentamos es el tema del sobredimensionamiento. La verdad es que no es culpa, o sea, la verdad es que no es por mala fe, ¿no? La verdad es que creo que al contrario, los ingenieros de diseño, pues siempre buscan satisfacer, ¿no?, los requerimientos del edificio. Entonces, ¿por qué sobredimensionado? Este sobredimensionamiento es normal, es natural. ¿Por qué? Pues porque el diseño debe hacerse para que el sistema pueda satisfacer el 100%, ¿no?, de la carga térmica. Entonces, algunos ingenieros, pues toman en cuenta lo que le llamamos el factor K, ¿no? O el factor de protección, todavía a lo mejor un 20% arriba del 100%, pero esto con el fin de que si a futuro va a crecer el sistema o si se le añaden ciertos equipos más, pues que el sistema esté preparado, ¿verdad?, para esto. Desafortunadamente, esto hace que el sistema finalmente quede sobredimensionado, ¿no? Desde el mismo cálculo, vamos a suponer en el cálculo de las manejadoras, de los fan and calls, serpentines en general, de las válvulas, tuberías, donde a lo mejor el cálculo que me da, pues no hay un equipo comercial con esa misma capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo natural? Pues que se seleccione un equipo inmediato superior, ¿no? Entonces, de ese poquito en poquito, pues va quedando el sistema sobredimensionado. Y esto, pues bueno, al final lo que nos viene a traer es pues un desperdicio de energía, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo evitar. Eh, Otros de los puntos bien importantes, sobre todo en el tema hidrónico, pues es el balanceo, ¿no? No es cosa fácil, tiene su dificultad. También hay muchos métodos para poder balancear el sistema, unos más eficientes que otros, pero es todo un reto, es todo un reto. Hay que tener gente, hay que tener experiencia, no cualquier empresa lo puede hacer, porque dependiendo de la tecnología que se esté usando, eh, hay ciertos procedimientos para lograrlos, ¿no? Y lo complicado, pues, es llegar a ese punto exacto donde el sistema va a estar operando bien y eficientemente. Bueno, pues hablando de las válvulas de control, que finalmente es lo que nos compete el día de hoy, sabemos que las válvulas de control, pues son un elemento, ¿no?, pequeño dentro de todo el sistema de HVAC, pero no menos importante. Las válvulas de control finalmente son las que nos van a regular el paso del agua hacia los serpentines y poder lograr las temperaturas de confort en los ambientes. Entonces, hay que tomarse el tiempo para aprender bien cómo es el funcionamiento de las válvulas, cuáles son las nuevas tecnologías que hoy en día tenemos que nos puede ayudar a solventar y a poder resolver todos los problemas que hemos platicado. Entonces, bueno, podemos iniciar hablando de las
de los problemas, ¿no? De estas válvulas, sobre todo, todo viene a raíz de los software que se utilizan para el modelado, ¿no? De los sistemas HVAC. Hay algo muy, muy, muy importante que tenemos que considerar, es que todos los sistemas, todos los software de modelado asumen ciertas condiciones, ¿no? Del sistema. Entonces, al asumir ciertas condiciones, muchos de ellos asumen que las válvulas que se van a instalar en este proyecto tienen una autoridad perfecta, ¿no? O asumen que les va a llegar el agua al 100%, ¿no? De lo que se calculó, o asumen que no va a haber tantas fluctuaciones de presión, que la presión va a ser constante en donde le llega la válvula. Entonces, muchas cosas que se asumen y desde ahí se genera un problema ya al momento de tenerlo instalado en la vida real, ¿no? Porque en realidad, como decimos, pues en papel todo funciona, pero ya en la instalación en la vida real es donde realmente nos encontramos con los problemas. Entonces, algo importante es el tema del balanceo, como mencionábamos. Hay varios métodos de balanceo. El famoso balanceo estático. Este es un sistema donde básicamente es una válvula que va a restringir el paso del agua, ¿no? Hacia la válvula de control o hacia el serpentín. Estas válvulas no es más que una válvula que se gira, abre o se cierra. Normalmente se utiliza un manómetro para poderlo conectar a esos puertos que ven ahí. Me mide la diferencial de presión que está generando esa válvula y sobre ciertas tablas, ciertas gráficas, me cruza lo que es diferencial de presión contra galones por minuto, ¿no? Entonces, estas válvulas, digamos que era lo que teníamos hace muchos años solamente, funcionaban. El único problema era que pues, se puede ajustar solamente a un punto, ¿no? Normalmente al 100% del sistema. Entonces, ya cuando se ajustan todas las válvulas al 100% del sistema, pues oh sorpresa, ¿no? Ahora tenemos sistemas dinámicos, donde pues, normalmente el sistema opera a cargas parciales. Entonces, ahí es donde presenta el principal problema, ¿no? De que pues ya abajo de ese 100%, pues no me va a ayudar mucho, ¿verdad? A poder balancear mi sistema. Pero bueno, es importante mencionarlo. ¿Por qué? Pues porque muchos edificios hoy en día, sobre todo instalaciones ya muy antiguas, pues cuentan con este tipo de válvulas, ¿no? Que al final ahí es donde yo quiero que esté el foco rojo, que ese tipo de instalaciones, o sea, pueden actualizarse y de esa manera poder obtener esos beneficios de ahorro energético, ¿no? Ahorita vamos a explicar por qué. Bien, hay otros edificios o otras alternativas también en válvulas, ¿no? Que les llamamos las válvulas limitadoras de flujo. Digamos que estos son cuando ya se le invirtió un poquito más al sistema de HVAC. Estas válvulas funcionan de tal manera que en cierto rango de presión diferencial de ese ramal o del sistema, pueden garantizar un flujo máximo, ¿no? Como lo que podemos ver aquí en esta grafiquita, donde tenemos un rango de presión mínimo, un rango de presión máximo. Mientras estemos en ese rango, mi flujo va a ser constante. Si ya pasamos de ese flujo máximo, perdón, ese rango máximo de presión o ese rango mínimo de presión, pues es como si no tuviéramos válvula, ¿no? Entonces, esta válvula, pues sí, es mucho mejor que una válvula de balanceo estático, porque es como tener varios set points para diferentes rangos de presión. Eh, el único inconveniente, que volvemos a lo mismo, es que estas válvulas, como su nombre lo dice, son limitadoras de flujo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos a suponer que la válvula está configurada o seteada para darme 10 galones por minuto como máximo. ¿Ok? Entonces, esos 10 galones son lo que necesita mi serpentín para poder enfriar al 100%. Está bien. Pero ¿qué pasa en cargas parciales?
pues a lo mejor no le está llegando 10 galones, ¿no? A lo mejor le están llegando 8 galones. Entonces, este tipo de válvulas, pues no se van a enterar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque su trabajo en realidad es que no pase del máximo, que no pase de esos 10 galones por minuto. Entonces, como hay 8, pues pasa como si nada, y entonces, pues no tenemos forma de controlar cuánto flujo específicamente está pasando por mi serpentín, ¿no? Entonces, digamos que al 100% estas válvulas funcionan de maravilla. En el caso de las válvulas de control, para que quede bien claro cómo funcionan las válvulas que normalmente conocemos, válvulas de 2 vías, 3 vías, que se les llama dependientes de la presión, ¿no? Que normalmente va en conjunto con este tipo de válvulas, ya sea las de balanceo estático o las de balanceo dinámico. Entonces aquí podemos decir que nuestras señales de control pues siempre son lineales, ¿no? Es decir, yo aquí tengo una señal, en este ejemplo, de 2 a 10 volts, es lo que me va a mandar mi termostato o mi controlador a el actuador de mi válvula. Entonces, el ingeniero de control no se tiene que preocupar o afligir por el hecho de qué pasa entre la curva de la válvula y la curva del serpentín, ¿no? Él simplemente quieres enfriar más, pues mándale más volts, ¿no? Quieres enfriar al 100%, mándale 10 volts. Quieres enfriar al 50%, mándale 6 volts, ¿no? Es de lo que se tiene que preocupar el ingeniero de control. Pero tenemos que nosotros entender qué es lo que pasa, ¿no? Con la válvula y la transferencia de calor o de energía. En esta curva roja está representada la curva de respuesta de un serpentín convencional, ¿no? Enfriamiento, calefacción son muy similares. En pocas palabras, esta curva lo que nos representa es que los serpentines tienen una transferencia de calor rápida, ¿no? Es decir, con poca agua que se empiece a llenar el serpentín, su transferencia de calor es rápida, es inmediata. Por eso su curva es así, como que de apertura rápida, ¿no? Pero entonces las válvulas de control deben de tener una curva como la color naranja, que es la curva opuesta a la del serpentín. ¿Para qué? Para que al tener estas dos curvas unidas, nuestra resultante sea una curva lineal, ¿no? Al igual que la señal de control. Entonces, la curva de la válvula, que es la naranja, se le llama curva de igual porcentaje, ¿no? Independientemente de la marca, independientemente del tipo de válvula, si es globo, si es bola o qué válvula es, la recomendación es que en válvulas para que se utilizan para HVAC o para transferencia de calor, se propongan válvulas que tengan la característica, como nos dice aquí, curva de igual porcentaje, ¿no? Entonces, no sé si queda claro que al final lo que hace la válvula es que cuando recibe, vamos a suponer, una señal de 10 volts, mi válvula abre al 100% y entonces voy a tener el 100% de enfriamiento en mi equipo, ¿no? Eso está perfecto. ¿Qué pasa cuando necesito enfriar al 50%? Bueno, si se fijan aquí, el de control, como les decía, simplemente manda 6 volts, ¿no? Que es la mitad entre 2 y 10, serían 6 volts. La válvula va a abrir de tal manera que solamente me va a dar un 20% de flujo. Pero con ese 20% de flujo y con la curva que tiene mi serpentín, entonces voy a tener un 50% de enfriamiento, ¿ok? Entonces, de esa manera se complementa la curva de igual porcentaje de la válvula con la curva del serpentín y así poder tener esa curva lineal, ¿no? De salida. Digo, esto se oye muy bonito aquí en papel. Este, la verdad es que esta curva, específicamente la de igual porcentaje, es la que va a ir variando de acuerdo a la autoridad de la válvula, ¿no? Ahorita vamos a ver aquí adelante que en este tipo de válvulas, seguimos hablando de válvulas dependientes de la presión, este tipo de válvulas, para calcularlas,
es necesario hacer el cálculo del famoso CB o el coeficiente de flujo y hacer el cálculo de la autoridad de la válvula. En el caso del coeficiente de flujo, digo, las dos son unas ecuaciones muy sencillas. En realidad, en el caso del coeficiente de flujo o el CB, es los galones por minuto por la raíz cuadrada de la gravedad específica del fluido. Digo, normalmente, pues si es agua, vale 1, entonces no hay problema. eh, Entre raíz cuadrada de la caída de presión de diseño, ¿no? Lo que queremos que genere la válvula. De esta manera, obtenemos un valor del CB y entonces nos vamos a las tablas del fabricante para poder obtener la válvula adecuada, lo más cercano al CB posible, ¿no? Eh, en el caso de la autoridad, pues bueno, es algo también muy importante porque les decía, dependiendo de qué tan alta sea la autoridad, va a ser mi curva de igual porcentaje. Entonces, en esta válvula, perdón, en esta ecuación, se toma en cuenta la caída de presión de la válvula, ¿no? Si se fijan aquí tenemos el ejemplo de un ramal convencional, donde tenemos un serpentín, tenemos una válvula de control y tenemos una válvula de balanceo. Entonces, cada uno de estos componentes genera una caída de presión. Entonces, la ecuación nos dice que la autoridad es igual a la caída de presión que genera esta válvula de control entre la suma de las caídas de presión de esta válvula también, más la caída de presión que genera todo mi ramal principal. ¿Ok? Entonces, eso me va a dar un dato, ¿no? Que puede ir desde un dato muy pequeño, ¿no? 0.1, por ejemplo, hasta un dato más alto que sería 1, que sería la autoridad del 100%, ¿no? En válvulas dependientes de la presión, que es la mayoría de las instalaciones hoy en día, por lo menos aquí en México, tienen válvulas dependientes de la presión. Entonces, dependiendo su autoridad, este va a ser su comportamiento de su curva, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos la gráfica anterior, donde la curva de la válvula igual porcentaje, pues era así, ¿no? Como la que muestra aquí en el color rojo. Entre más pequeña sea la autoridad, vean cómo la curva se va deformando y se va yendo hacia arriba, ¿no? Entonces, no nos conviene para nada el que tengamos una autoridad baja en nuestras válvulas. Se fijan ahí, una autoridad de 0.1 es muy baja. La verdad es que no podemos pedir una autoridad muy grande en válvulas dependientes de la presión. Digamos que como regla de dedo podemos decir que una autoridad entre 0.4 y 0.5 de, de las válvulas dependientes de la presión, pues la verdad es que nos damos por bien servidos, ¿no? Con esa autoridad. Entonces, si se fijan, la curva normalmente va a ser como la verde, entre la verde y la blanca. Es más o menos en la vida real, ¿no? Con una buena autoridad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo bien claro para que quede totalmente claro qué pasa cuando tenemos una mala autoridad, ¿no? Y seguramente a varios van a decir, ah, eso es lo que está pasando en mi sistema. Bueno, tenemos el mismo arreglo básico con un serpentín, nuestra válvula de control y nuestra válvula de balanceo. Tenemos cada una con su caída de presión y nuestra caída de presión total. Aplicamos nuestra ecuación y obtenemos que en este ramal en particular tenemos una autoridad de mi válvula de 0.17, ¿no? Que es muy baja. Entonces, al tener esa autoridad, vamos a ver cómo afectaría en nuestro sistema. Esta es la curva del serpentín, de la que ya hablamos, esa no se mueve. Tenemos nuestra curva, ¿no? Entre comillas, de igual porcentaje, que no es totalmente opuesta a la del serpentín. ¿Por qué? Pues por la autoridad baja. Entonces, la resultante, que finalmente esperábamos que fuera lineal, ¿no? Como habíamos dicho, fíjense cómo sale finalmente la resultante. Sale una curva totalmente pues de apertura o de transferencia rápida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que finalmente mi válvula, aunque sea una válvula modulante, con poquito que yo abra mi válvula, ajá,
la transferencia de calor va a ser muy rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida real con estos sistemas? Pues es que eh, la válvula va a estar oscilando, abriendo, cerrando en un pequeño rango de apertura. ¿Por qué? Porque con tantito que abra, ya está enfriando casi el 100% de su capacidad, ¿no? El equipo. Entonces, de repente la sensación entre que está enfriando y de repente enfría demasiado y después ya no enfría. Entonces, esa sensación seguramente se debe a que la válvula de control tiene una autoridad muy baja, ¿no? ¿Eso qué se traduce? Normalmente que es una válvula sobredimensionada o este, que fue mal dimensionada. Entonces, ¿qué es lo peor que pasa? Pues que además de que no llegamos a un confort, es muy difícil llegar a ese confort. Si se fijan aquí, tenemos lo que se le llama zona de desperdicio. ¿Por qué zona de desperdicio? Porque a lo mejor la válvula, después de que abrió un 60%, yo ya tengo mi 100% de capacidad de enfriamiento. Por más que yo abra mi válvula, yo ya no voy a tener mucho más capacidad de enfriamiento. Entonces, en realidad, toda esta parte o todo este rango de apertura es agua desperdiciada, bombeo desperdiciado y obviamente, pues energía desperdiciada, ¿no? Entonces, ahí la importancia de tener un buen cálculo del CB con una buena autoridad, ¿no? Esto estamos hablando de las válvulas dependientes de la presión. Aquí tenemos un ejemplo o ahora un poquito más completo, ¿no? Teniendo en cuenta a lo mejor más, más sistemas o más ramales, donde aquí si se fijan, estamos considerando para fines prácticos la misma caída de presión en los serpentines, ¿no? Todos tienen 4, 100 galones por minuto. Tenemos válvulas de control que de igual manera tienen 4 PSI de caída de presión. Y también tenemos válvulas de balanceo, ¿no? Estas válvulas de balanceo, como decíamos, ajustan su caída de presión para poder garantizar esos galones por minuto. Entonces, en el último ramal, en el más alejado de la bomba, tenemos 2 PSI, en el otro 12, 22, 32, ¿no? Entonces, por eso es que aquí tenemos 10 PSI en el ramal de arriba, 20, 30 y 40, ¿ok? Si nosotros hacemos nuestro cálculo de autoridad en cada uno de ellos, vemos cómo el sistema más cercano a mi bomba, pues tiene una autoridad muy baja, ¿no? Y el más alejado de la bomba tiene 0.4, que es, digamos que, pues lo recomendable, ¿no? Decíamos 0.4 o 0.5. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo también está relacionada la autoridad con el desperdicio de energía o el buen control que puedo tener en mis válvulas, ¿no? Como decíamos, si se fijan aquí, la curva de color negro es la resultante, entonces mi desperdicio será mayor y mi control será menor. En el caso de 0.4, mi curva de resultante pues es más lineal y mi desperdicio es menor, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con el dimensionamiento de las válvulas. Bien. Ahora, hablemos de las válvulas independientes de la presión, ¿no? Yo les decía que estaba hablando un poquito mal de los sistemas de HVAC, pero al final, pues es para poder mostrarles que hay soluciones para poder resolver este tipo de problemas que hemos platicado. Una de las soluciones que hoy en día la tecnología nos permite, pues son las válvulas de control independientes de la presión. Estas válvulas funcionan de tal manera, como nos dice aquí, estas válvulas controlan automáticamente y proveen el nivel de flujo deseado. Lo importante aquí es independientemente de las variaciones de presión en el sistema. Veíamos que en las otras válvulas dependientes de la presión, pues dependíamos, ¿no? De ahí su nombre. Depende de las variaciones de presión en mi sistema para que le llegue el flujo adecuado.
Aquí no, estas válvulas están diseñadas para garantizar un flujo específico para cada grado de apertura, ¿no? Decíamos en el problema de las limitadoras de flujo que qué pasaba si había menos de 10 galones por minuto. Bueno, en estas válvulas, por cada grado de apertura me va a garantizar el flujo preciso. Entonces, eliminamos ese problema. Y entonces mi serpentín siempre va a estar operando a la capacidad deseada. En este ejemplo que veíamos, si nosotros tenemos válvulas independientes de la presión, no importa si mi equipo o mi ramal es el más alejado de la bomba o es el más cercano a la bomba. Entonces, si el más alejado, de cualquier manera me va a entregar los galones por minuto exactos. Si está más cercano a la bomba, de igual manera me va a dar los galones por minuto exactos. Entonces, nos evitamos de bastantes problemas porque entonces ya garantizamos que siempre vamos a tener el flujo necesario para la capacidad de enfriamiento o la capacidad de calefacción que se requiera. ¿Ok? Eh, Hay muchos beneficios que nos pueden dar este tipo de válvulas, ¿no? Como ya veíamos, nos facilitan muchas cosas que hoy en día varios edificios tienen conflictos en su sistema hidráulico. Uno de los beneficios importantes, pues es que todas las zonas quedan balanceadas a plena carga, ¿no? Es decir, al 100% de su capacidad, pero también en cargas parciales. ¿Por qué? Como decíamos, estas válvulas, estas sí me pueden garantizar una autoridad del 100%, ¿no? O lo que equivale a 1. Entonces veíamos en las curvas de igual porcentaje, estas válvulas sí van a tener una curva perfecta de igual porcentaje porque su autoridad es de 1. Esto nos ayuda y esto nos va a prevenir lo que le llamamos el hunting, ¿no? Que es, seguramente algunos de ustedes han visto válvulas que todo el día se la pasan abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Y eso es justamente porque es una válvula sobredimensionada que nunca encuentra el punto óptimo para poder garantizar el confort, ¿no? Entonces, con este tipo de válvulas, por la misma autoridad, prevenimos ese hunting. Y además, pues qué mejor, se reducen las quejas de los ocupantes, ¿no? Porque es mucho más sencillo poder llegar a satisfacer los requerimientos del ocupante. Otro de los beneficios es que nos va a prevenir los sobreflujos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que solamente vamos a consumir el flujo necesario por cada equipo. Al consumir los flujos necesarios, es decir, que no hay un exceso de flujos, no hay una zona de desperdicio, esto me va a ayudar a mejorar el delta T en mi serpentín, ¿no? Entonces, al tener una mejora en delta T en el serpentín, pues de igual manera me ayuda a que mi sistema en general tenga una delta T bien, ¿no? Dentro de lo considerable. Y esto también nos ayuda a tener un menor costo de bombeo, ¿no? Porque pues, estamos consumiendo menos agua, pues a lo mejor en vez de tener encendidas 3 bombas, pues a lo mejor nada más tengo 2, o en vez de tener 2, nada más tengo una, o una a tal porcentaje. Entonces, todo eso se va traduciendo en menor consumo eléctrico. Una de los beneficios también de estas válvulas es que ya no se necesita rebalancear. Habíamos hablado que en las válvulas de balanceo estático, pues se fijan a un 100%, ¿no? Pero si quiero volver a ajustarlos a otro porcentaje, pues hay que hacer toda la labor, ¿no? De ir a cada válvula con el manómetro, ir a ajustarlas. Si añado equipos o quito equipos o reemplazo equipos, pues tengo que volver a rebalancear ese ramal, ¿no? Entonces, con estas válvulas no tengo ningún problema al poder añadir zonas, ¿no? O al cambiar equipos. Ya no es necesario. Obviamente, pues si el equipo es de mayor o menor capacidad, pues simplemente hay que poner la válvula adecuada, ¿no? Pero si es independiente de la presión, ya me olvido de tener que hacer rebalanceos a futuro. Entonces,
Habíamos hablado de lo que es el bajo delta T, ¿no? Que decíamos que en estudios nos dicen que aproximadamente el 50% de los edificios tienen lo que llamamos el famoso síndrome del bajo delta T. ¿Esto en qué se traduce? Básicamente en que el agua no se está, digamos que, utilizando eficientemente, ¿no? El chiller enfría el agua, pero regresa fría, ¿no? Es decir, no se está consumiendo realmente el frío, ¿no? De esa agua. Eso quiere decir que o el agua está pasando muy rápido o no está habiendo una transferencia de calor correcta. Entonces, entre mayor sea mi delta T, pues mi sistema va a ser mucho más eficiente. Entonces, aquí podemos ver eh, la ecuación de la energía, ¿no? Que seguramente varios de ustedes han visto, donde nos dice que la energía consumida es igual a una constante K por el flujo y por el delta T. Vemos claramente cómo la delta T y el flujo están relacionados para consumo energético. Entonces, si se fijan ahí en las flechas, entre menor sea mi delta T, pues mayor tiene que ser mi flujo para poder tener la misma energía, ¿no? Entonces, eh, es bien importante el poder siempre eh, subir, subir esa delta T, eh, sobre todo, pues si es una delta T de diseño, pues hay que lograr mantenerla, ¿no? Hay algo también muy importante que es lo que le llamamos la ley de afinidad de las bombas, ¿no? Que estas son leyes que al final nos ayudan a entender cómo podemos ahorrar energía. La ley de afinidad de las bombas nos dice que está relacionado lo que es el flujo con la velocidad de la bomba y el consumo de energía, ¿no? Nos dice aquí que incluso una pequeña reducción en el caudal, en el flujo, se convertirá en reducciones importantes de la potencia, ¿no? De la bomba. Y por tanto, pues en consumos energéticos, ¿no? Las leyes son la base del ahorro energético. Entonces decíamos, ¿no? Que a lo mejor tenemos desperdicio en cada serpentín. Si nosotros ponemos este tipo de válvulas, esa zona roja de desperdicio de flujo, la reducimos. Al reducir, por muy pequeña que sea esa reducción, vamos a reducir considerablemente la, el consumo del bombeo. Aquí como ejemplo podemos decir que si nosotros reducimos un tercio de las revoluciones por minuto de mi bomba, con un tercio que yo lo reduzca, se traduce en que reduzco un noveno de energía, ¿no? O sea, es decir, que la velocidad con el flujo son directamente proporcionales, ¿no? Pero el consumo es al cubo. Entonces, la verdad es que hay mucha oportunidad para poder ahorrar energía, simplemente el consumir los galones por minuto necesarios. ¿Ok? Entonces, estas válvulas, independientes de la presión, eso es lo que nos van a ayudar, básicamente, a tener nuestro flujo controlado. Vamos a satisfacer nuestros interiores, nuestras temperaturas requeridas, sin sacrificar el confort, pero sí teniendo solamente el gasto de agua necesario. No tenemos por qué estar gastando más. A pesar de que mi sistema esté sobredimensionado en todo lo demás, mi válvula va a ser la encargada de dar solamente el flujo necesario. Aquí tenemos una gráfica, ¿no? Donde podemos ver claramente cuánto podemos ahorrar. Obviamente hay herramientas necesarias para poder calcular exactamente cuánto podría yo ahorrar de energía, ¿no? Ya, ya sería un análisis más a detalle de saber a lo mejor qué eficiencia tengo en mis bombas, en mis chillers, qué tipos de válvulas estoy poniendo,
de qué diámetros, de qué galonajes, entonces se puede vaciar toda la información y de esta manera podemos saber cuál sería la inversión y cuál sería, en cuánto tiempo se pagaría esa inversión y todo lo demás sería de ahorro, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica es muy sencilla, muy práctica, porque nos dice que para garantizar 60 toneladas de refrigeración, si nosotros tenemos instalado válvulas dependientes de la presión con válvulas limitadoras de flujo, vamos a necesitar 240 galones para poder dar esos mismos 60 toneladas de refrigeración, ¿no? ¿Sabemos por qué? Pues por las zonas de desperdicio y por todo lo que ya platicamos. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de tener esto, ponemos una válvula independiente de la presión? Bueno, pues entonces aquí, si se fijan, vamos a lograr las mismas 60 toneladas de refrigeración, pero prácticamente con la mitad de consumo de agua, ¿no? Entonces, con 144 galones va a ser suficiente. Y todavía mejor aún, ¿no? Hay válvulas como las Energy Valve de Belimo, que lo que nos dan, además de ser una válvula independientes de presión, lo que nos benefician es que podemos controlar ya el delta T por cada serpentín. Entonces, todavía estamos ahorrando en que ya es independiente de presión. Y todavía controlar el delta T, veíamos la ecuación de la energía, estamos controlando las dos. Entonces, si se fijan, aquí con 96 galones por minuto es suficiente para poder garantizar las 60 toneladas de refrigeración. Entonces, si nos vamos a la ley de la afinidad de las bombas, donde decimos, híjole, pues cuánto estoy consumiendo con 240 galones por minuto y cuánto voy a consumir si solamente necesito 96 galones por minuto, ¿no? Entonces, sí hay una gran oportunidad de ahorro. Creo que vale la pena el que cada sistema, cada responsable del sistema HVAC de cada edificio eh, pueda decidir en poder cambiar sus válvulas a estas tecnologías y son pues beneficio para todos, ¿no? Realmente es una inversión, pero se paga rápidamente. Entonces, bueno, como conclusiones, ya para terminar con esta presentación, lo que pues, me gustaría que se llevaran en mente es lo siguiente. Lo que habíamos dicho, un gran porcentaje del consumo energético en un edificio corresponde al sistema de HVAC, ¿no? Entonces, somos responsables de hacer algo al respecto. Ahí es donde está el mayor porcentaje, entonces cualquier reducción en este sistema, pues es de beneficio, ¿no? Yo les recomendaría acérquense a los especialistas de cada componente, a los especialistas de las bombas, de los chillers, de las manejadoras, de las válvulas, de los sensores, o sea, yo creo que hay una gran oportunidad en cada uno de los elementos del sistema, donde cada uno puede aportar algo y entonces el consumo energético va a ser mucho menor. Otra conclusión, pues bueno, es que gran parte de ese consumo energético pues está en el sistema de bombeo y chillers, ¿no? Entonces decíamos, entre menos ocupemos agua, ¿no? O sea, no digo que estemos limitados en utilizar el agua necesaria, ¿no? Simplemente eso. O sea, el ocupar solo el agua necesaria y encender los chillers o las bombas necesarias. Ahí es donde vamos a ver el mayor ahorro energético. Y para eso nos ayudan las válvulas de control independientes de la presión. Otra conclusión, pues es que los problemas más frecuentes en el sistema hidrónico es debido al sobredimensionamiento de los componentes y del sistema HVAC, ¿no? Como les decía, o sea, como por naturaleza, los proyectos de HVAC pues salen sobredimensionados para poder satisfacer al 100%. Hay estudios que nos dicen que solamente el 2% del año se utiliza el sistema al 100%.
El otro 98% del año, el sistema va a estar oscilando entre el 40 y el 70% de su capacidad, ¿no? Entonces, de entrada, pues ya está, aunque el sistema haya sido diseñado al 100% y no al 120%, pues ya lo llamamos sobredimensionado, ¿no? Porque por ese 2% anual, pues ya tengo un desperdicio de energía en el 98% del año. Entonces, pero con ese tipo de válvulas, pues no tengo ese problema porque entonces solamente voy a dar el flujo necesario, independientemente de la carga parcial. Las válvulas de control independientes de la presión, pues nos garantizan, como ya lo platicamos, un flujo específico para cada grado de apertura, nos dan una autoridad del 100% y balancean automáticamente el sistema hidrónico, ¿no? Que es el objetivo. Al reducir los galones por minuto, vamos a reducir considerablemente el costo de energía en el bombeo, ¿no? Hablando de la ley de la afinidad de las bombas. Con una pequeña parte que se reduzca el flujo, vamos a reducir las revoluciones por minuto de la bomba y eso nos va a reducir considerablemente los HPs o los VHPs, que es el consumo energético. Ah, al prevenir el bajo delta T, nuestro sistema será más eficiente, ¿no? Es decir, utilizaremos solo el flujo necesario en nuestras unidades terminales. Entonces, la transferencia de calor en cada serpentín, pues va a ser más eficiente. ¿Ok? Entonces, pues básicamente esa es la información que quería platicarles. Espero que les haya sido de utilidad. Aquí están mis datos, me pongo a sus órdenes, cualquier información adicional que requieran, cualquier duda, comentario, son bienvenidos. Y pues gracias a todos por asistir. Jorge, excelente, excelente presentación. Por aquí tenemos un par de comentarios y preguntas. Digo, tenemos dos comentarios que te felicitan por la excelente presentación. Y por Gracias. aquí nos preguntan, ¿cómo corregir la autoridad de las válvulas? Sí, exactamente. Esa es buena pregunta, que es lo que les decía. La autoridad en las dependientes de la presión, las válvulas dependientes de la presión, como les decía, no vamos a esperar tener una autoridad del 100%, ¿no? Porque pues dependen de las variaciones de presión, pero sí en las válvulas independientes. Entonces la sugerencia es, quiero tener una autoridad perfecta, debo considerar válvulas independientes de la presión. Esa es la clave y no me tengo que preocupar por calcular el CBE ni por calcular justamente la autoridad. Simplemente mi válvula para los galones por minuto necesarios y listo. Correcto, correcto. Por aquí te hacen otra extensiva, otra felicitación. Digo, ahorita dejamos abierto el micrófono un par de minutos para que pongan sus preguntas. Y bueno, estamos contestando. En el Inter, Jorge, nada más me gustaría, muy buen cierre, la verdad, las conclusiones muy, muy concretas, muy atinadas desde el punto de vista digeribles. En lo que terminan de escribir las últimas preguntas, ¿qué mensaje te gustaría que se quedara la audiencia de esta ponencia? Sí, gracias, Eduardo. Pues mira, la verdad es que hay que estar bien conscientes de que el ahorro energético es algo que sí nos compete a todos, ¿no? Como que de repente vemos muy lejano así de que, híjole, pues es que ya se derritió el glaciar allá lejos de aquí, ¿no? O sabes qué, híjole, pues había una zona por allá y hay huracán y sabes qué, ahora esta era una zona de verde y ahora es una zona desértica, muchas afectaciones que tenemos como planeta, que la verdad es que nosotros podemos hacer algo al respecto, ¿no? Más que que haga funcionar un sistema de HVAC, o sea, que es importante obviamente, pero además si podemos hacer algo más, si podemos ahorrar esa energía, el consumir menos combustible, el generar menos gases
que se van a la atmósfera, menos CO2, todo eso, híjole, todos salimos ganando, o sea, todos. Hay formas de hacerlo, hay, hay mucha tecnología hoy en día en todos los aspectos para poder lograrlo, ¿no? Entonces yo creo que sí, cada uno de nosotros debemos tener ese compromiso para que al momento de hacer una especificación, un proyecto, una instalación, podamos decidir claramente en qué tecnología poner y de esa manera, pues ayudar a, pues a nuestro planeta, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que yo quiero que se lleven, este, es beneficio para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Por aquí siguen felicitándote, Jorge. Te mandan Muchas gracias. saludos desde City Insur, que es uno de los edificios nominados al premio. Y bueno, yo creo que estamos llegando al final de la presentación. Si llega a haber alguna otra duda, obviamente con mucho gusto la estaremos contestando, canalizando a través del ingeniero Jorge Sosa Martínez. Jorge, a nombre de email, Boma, te agradecemos el tiempo, te agradecemos la buena voluntad siempre de querer participar en este tipo de actividades. Obviamente reconocer a nuestro patrocinador Haften por hacer posible esta sesión. Queremos invitar a toda la audiencia a que sigan el ciclo de conferencias que tenemos el día de hoy, cerrando el evento a las 5 de la tarde con la ceremonia de entrega de los edificios premiados para edificios Premio Imei Boma 2020. Eh, Les deseo un excelente día. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias luego. igualmente. Saludos a todos.